La primera carta a Timoteo. Si Dios permite, el próximo domingo estaremos comenzando el estudio del Evangelio de San Marcos. Vamos a estudiar todo el Evangelio de San Marcos para que nos vayamos preparando para él. Damos gracias al Señor por esta oportunidad de compartir su palabra. Dice el texto, recuerde, 1 Timoteo, capítulo 6, 2 versos finales. Oh Timoteo, guarda lo que se te ha encomendado, evitando las profanas pláticas sobre cosas vanas y los argumentos de la falsamente llamada ciencia, la cual profesando algunos se desviaron de la fe. La gracia sea contigo. Amén. Es interesante lo que nos propone el apóstol Pablo aquí en esta carta que le escribe al pastor Timoteo, encargado, acuérdense, de la iglesia de Éfeso. Pablo lo había dejado en Éfeso para que precisamente se dedicara a este ministerio que tanto Éfeso necesitaba. El apóstol termina esta carta diciéndole entonces a su amado hijo: guarda lo que se te ha encomendado. Cuando se revisa esta expresión, realmente en la antigüedad, tanto de los griegos como de los romanos, como de los judíos, esa expresión implicaba dar a alguien un documento de gran valor para que lo guardase, para que lo custodiase y para que se conservase tal como se entregaba. Por ejemplo, un contrato de compraventa, si pudiera poner ese ejemplo, o un testamento. La persona le daba a otra el documento y este era un custodio de ese documento. No era el dueño, era custodio nada más. Y ese custodio o ese guardián no tenía derecho de tocar en ningún aspecto ese documento que se le encomendaba. Simplemente se le da en protección para que lo protegiera y lo mantuviera sin alteraciones o sin modificaciones. El apóstol Pablo usa esta expresión y fíjense que no es solamente en esta carta que aparece en otros textos. Guarda lo que se te ha encomendado. O guarda, si ustedes también revisan la expresión, el depósito de la fe. Porque si usted revisa lo que se le encomienda a Timoteo, es precisamente todo lo que concierne a la palabra de Dios, fundamento de la salvación, de la vida eterna, de la fe. Y Timoteo tiene que guardar esa tradición que se le ha revelado y que ha dado Dios para que él, guardándola, la mantenga igual, pero para que en este caso sí la transmita a la iglesia la cual él dirige. Pablo entonces le dice inspirado a Timoteo: guarda lo que se te ha encomendado, o guarda el depósito de la fe. Y repito, sin transformaciones, sin agregarle, sin quitarle, sin cambiarle el sentido. Ese depósito de la fe son el conjunto de verdades divinamente reveladas en la Escritura. Ese es el depósito de la fe, o eso es lo que se le ha encomendado a Timoteo que guarde.
Ahora, con el paso del tiempo, usted se va a dar cuenta que ese depósito de la fe se ha ido pasando de una mano a otra hasta llegar hasta nosotros en estos tiempos. Y eso que se le ha dado a Timoteo ha sido la enseñanza de la iglesia, la infalible palabra de Dios, la inmutable palabra de Dios que se le ha venido transmitiendo a la iglesia a través del tiempo. Esa palabra, por ser de Dios, tiene que mantenerse intacta. Ninguno sobre la faz de la tierra tiene la autoridad para cambiarle o para quitarle. Recuerde el final de Apocalipsis. Ay del que le añada, ay del que le quite. La palabra de Dios tiene que conservarse tal como Dios la dejó para el ser humano y tal como el Señor la dejó para la iglesia de manera más específica. La iglesia y sus ministros tienen la responsabilidad de llevarla al mundo, pero de darla al interior de ella misma para que la iglesia, en este caso los pastores, eduquen a la iglesia y se perfeccione la iglesia para que la fe sea cada vez mejor y el testimonio de la iglesia sea más resplandeciente en medio de una generación, como dice la escritura, mala y perversa. Ese depósito entonces es la divina revelación. Es la palabra misma que debe protegerse con celo, pero que debe llevarse con celo al mundo y a la iglesia para que ésta crezca y madure en la fe. Dios entonces va a ser la fuente y el origen de lo que Pablo le encomienda a Timoteo. Fíjense que cuando uno revisa la historia de la iglesia, eso viene de mano en mano. Y es hermoso porque la palabra se mantiene intacta a pesar de que en el mismo momento en que ella es dada y a pesar de que en el mismo momento que empieza a predicarse, aparecen a su lado herejías. Eso es común en la historia de la iglesia. Usted ve en los primeros siglos, hablando de cuando los apóstoles reciben la palabra de parte del mismo Señor, enseguida aparecen los herejes y enseguida aparecen las falsas doctrinas, a la par del evangelio, a la par del depósito de la fe, aparecen otras doctrinas que son equivocadas, pero que quieren lesionar, dañar esa verdadera fe. Entonces, fíjense que los apóstoles reciben esa tradición, ese depósito. La reciben del mismo Señor. La reciben completa. No reciben sino lo que Dios quería que recibieran para que eso fuera transmitido a las siguientes generaciones. Ellos fueron los primeros en el caso del Nuevo Testamento, de Jesús a los apóstoles. Ellos son los testigos inmediatos y exclusivos de ese depósito de la fe. Ellos son los inmediatos guardianes del depósito de la fe. Pero luego de los apóstoles, usted mira la historia de la iglesia, aparecen los padres apostólicos que continuaron con la misma tradición de los apóstoles. Allí va a encontrar usted a Clemente Romano, a Ignacio de Antioquía, a Policarpo, a Hermas y a otros más, que de los apóstoles reciben el depósito y su responsabilidad también es guardarlo, mantenerlo sin cambios, sin transformaciones y darlo igual. Entonces aparecen los padres apostólicos. Y ellos mismos reconocen que no fueron los apóstoles los que establecieron ese depósito y los que crearon ese depósito,
sino que fue Dios mismo. Fíjense que hay un documento del primer siglo que dice, guardarás, hablando un padre apostólico, guardarás lo que has recibido, no le añadirás, no le quitarás nada. Eso que has recibido de los 12, eso mantiene, cuida y lleva al mundo. Fíjense que ellos no dicen, no, esto lo establecieron los apóstoles o lo recibimos directamente de los apóstoles. No, ellos son conscientes de que al final es Dios el que lo da, porque los apóstoles no han aportado nada en la constitución del depósito de la fe. Ha sido Dios el que lo estableció y por eso ellos reconocen que ha sido el Eterno el que ha dejado esa palabra para el mundo. Y ahora esos padres apostólicos son los responsables de transmitirla. Después de los padres apostólicos aparecerán los padres que en el sentido estricto los llaman así porque se encargan ya no solamente de transmitirlo, sino de empezar a hacer hermenéutica del texto. Aquí empiezan a hacerse los primeros ejercicios hermenéuticos. Justino Mártir, Papías, Ireneo, Tertuliano, Hipólito y otros más. Reciben de los padres apostólicos y luego ellos se encargan de encontrarle sentido al texto, como dicen ellos mismos, sin alterarlo para llevarlo al mundo. Padres apostólicos y padres griegos y latinos, que son los que siguen, van a ser conscientes de que lo que han recibido tienen que mantenerlo igual y no pueden cambiarle el sentido de lo que han recibido, sino que tienen que buscar siempre transmitirlo de acuerdo con lo que Dios ha definido para la enseñanza. Así la iglesia aprenderá esa palabra bien y madurará en la fe. Ellos también defienden y proclaman lo mismo que proclamó Pablo, lo mismo que proclamaron los 12, lo mismo que proclamaron los padres apostólicos. Ellos se encargarán de ir llevando esto tal como se les ha dado al mundo. Segunda de Timoteo, primera de Timoteo, entonces dice Pablo aquí, es clara. Guarda el depósito. Eso no tiene por qué cambiar. Eso no tiene por qué ser transformado. Eso no tiene por qué recibir adiciones. Esa tradición o ese depósito no tiene que sufrir alteraciones. No puede ser que alguien llegue y le quite tampoco a la tradición. Es lo que va a decir Apocalipsis al final. No le añadas, pero tampoco le quites. Ni se le añada, ni se le quite. Ahora, ¿la intención cuál es? Que lo que Dios dejó pueda ser lo que se transmita al mundo. Lo que Él dejó sea lo que se lleve al mundo sin, repito, sin transformaciones, sin alteraciones. Y por eso cuando aparecen estos últimos padres que empiezan a hacer ya un poco de hermenéutica, ya esto va a perfeccionarse. ¿En qué sentido? En que la gente podrá ir entendiendo más y mejor ese depósito de la fe o esa doctrina que Dios nos dejó o esa revelación que Dios nos dejó. Tenían entonces que conservar el precioso depósito de la fe con la ayuda del Espíritu Santo. Y se lo va a decir también Pablo a Timoteo en la segunda carta, esa misma frase. Cualquier evangelio distinto, cualquier doctrina distinta a la que ellos han recibido, va a decir Pablo, como le sucedió en Galacia, ¿se acuerdan? Debe rechazarse. Cualquier evangelio diferente, doctrina diferente, depósito de fe diferente, tiene que rechazarse.
La palabra tiene que mantenerse siempre la misma. Es lo que no ha sucedido hoy. No tengo por qué darles ejemplo de todos los disparates que uno encuentra hoy en la doctrina bíblica, porque ustedes los conocen. Usted entra a internet y va a encontrar falsa doctrina y falsos maestros. Usted va a encontrar, como hemos dicho ya alguna vez, maestros que predican a un Jehová Junior, maestros que predican que si tú no tienes mi cobertura, tú no vas a ser bendecido, maestros que enseñan, comillas, tantas cosas que son contrarias a la verdad revelada. Eso significa que ellos no han tenido cuidado del depósito y lo han alterado y lo han cambiado. Ahora, esa infidelidad al depósito es delicada, porque yo, si no entiendo, si no tengo claridad de ese depósito de la fe, cuando lo transmito, puedo correr el grave riesgo de formar mal y entonces de generar un falso cristiano, una persona que se cree salva aún estando en una iglesia, pero al final está condenada por no haber recibido de manera clara y precisa el Evangelio de Jesucristo, el gran depósito de la fe. Así que, hermanos, un depósito de la fe guardado, custodiado y sin transformaciones y sin alteraciones es la clave para que exista una iglesia verdaderamente pura, verdaderamente santa, verdaderamente escritural. Acuérdense que eso fue lo que la Reforma Protestante en sus inicios enseñó y proclamó. Lo que no esté sobre la base del depósito de la fe tiene que rechazarse, tiene que eliminarse, tiene que quitarse de en medio. Pablo entonces está dándole una instrucción bien importante a Timoteo. Eso de guarda el depósito de la fe es necesario. Y es necesario porque de eso depende que exista una iglesia verdadera que realmente viva a Jesucristo y le glorifique en todo lo que haga. Piénselo. Una palabra mal entendida y mal enseñada genera un mal cristiano. Esta mañana oía la cuadridimensionalidad de Dios. Miren, un error garrafal en la predicación. Un error garrafal en la interpretación de quién es Dios. Y así usted va a encontrar muchos errores. Y muchos errores que hacen de una iglesia falsa. Una iglesia que lastimosamente por estar mal instruida, mal educada, se levanta como una iglesia herética. Y eso es lo que nosotros tenemos que cuidar en este tiempo. La doctrina tiene que cuidarse. La doctrina tiene que ser seguida con cuidado para que no se generen precisamente este tipo de iglesia que al final es una iglesia que se condena. Personas que se creen salvas, pero que al final no lo son porque las educaron mal. Las enseñaron mal en la fe y aprendieron equivocadamente el error y un error que los llevó realmente al infierno mismo. De allí que los predicadores debemos tener cuidado de lo que predicamos. La iglesia debe tener cuidado de lo que predica, de lo que aprende, de lo que transfiere a los demás. Y por eso cuando usted estudia a estos padres, usted va a darse cuenta
de que las recomendaciones que ellos siempre hacen es la misma. La iglesia y nosotros debemos educarnos en las santas escrituras. Y tienen razón. ¿Cómo guardar el depósito de la fe de manera adecuada y como es? Si nosotros mismos no somos conscientes de formarnos. Piénselo. ¿Cómo es que tú vas a transmitir el depósito de la fe si no sabes qué es lo que vas a enseñar frente a él mismo? Eso es peligroso. Muy peligroso. Piense que Jesús habla de los fariseos por muchas cosas. Y una de esas cosas de las que habla Jesús de los fariseos es eso, el error, la herejía, la equivocación, la falsedad, la hipocresía. Porque esa es la otra. Guardar el depósito de la fe no solamente es tener cuidado de entender bien el texto, asumir en la vida bien el texto y proclamarlo bien el texto para que se viva bien, sino que realmente eso se evidencie. Porque una vida que no testifique del texto tal como el texto enseña, también conlleva a mostrarnos que no se ha guardado el depósito de la fe. ¿Por qué no? ¿Cómo aceptar que yo tenga la verdad y viva lo contrario? Comillas. Piénselo. Conozco la verdad, pero vivo lo contrario. Eso es ilógico. Eso es un exabrupto. No puede ser. Y lo que Dios quiere es eso, que nosotros tengamos claridad del depósito de la fe, pero que nosotros también vivamos lo que el depósito de la fe nos enseña. Yo le enseño al otro, pero el primer enseñado soy yo. Yo motivo al otro al buen testimonio, pero el primer motivado para el buen testimonio soy yo. Por eso la incoherencia entre mi testimonio y lo que predico tiene que estar diciéndonos a nosotros que no he guardado el depósito. Guarda lo que se te ha confiado, guarda lo que se te ha confiado, es eso. Guárdalo para que lo enseñes bien, para que lo entiendas bien, para que lo prediques bien, pero guárdalo para que testifiques con tu vida bien. No puede haber incoherencia en las dos cosas. Tiene que haber una relación íntima, una relación profunda entre una y la otra. Por eso la infidelidad al depósito de la fe no se da solamente al no protegerlo, sino al permitir su negación, su adulteración total o parcial en nuestra propia vida. Una vida que no está conforme a lo que enseño o predico. Una actitud de vida que no muestra, que no revela la esencia de lo que el depósito de la fe enseña. Entonces, miren, repito, la responsabilidad que tenemos frente a lo que hemos recibido. Pablo hoy nos está diciendo a nosotros, guarda el depósito de la fe. Guárdalo. Y guárdalo es eso. Tómalo, estúdialo, entiéndelo, proclámalo, pero vívelo. Asúmelo. Testifícalo con tus palabras, con tus acciones, que no haya incoherencia entre tu prédica y tu vida. Y eso, repito, va a ser clave para que la palabra de Dios se glorifique entre los hombres. Toda palabra predicada sin un testimonio es una palabra que siempre deja duda. ¿Cómo es que hablo de la verdad y no vivo la verdad? ¿Cómo es que hablo del testimonio y no lo tengo?
nosotros mismos somos responsables de la negación de la fe. Muchos no creen, como dijo un día Mahatma Gandhi, muchos no creen por culpa de nosotros mismos, de los cristianos mismos. Y eso pasa. Aunque el mismo Jesús enseñó, ¿se acuerdan de los fariseos? Hagan lo que ellos digan, pero no imiten sus acciones. Qué bueno que la gente pudiera también aprender eso. Y que honestamente le pudiéramos decir, mire, no me vea, aunque yo debo ser testimonio, céntrese en la escritura, porque yo puedo aparecer como un hipócrita en medio de ustedes, aunque no debiera ser, porque eso no glorificaría a Dios de ninguna manera. Entonces la infidelidad al depósito también es negar el buen cuidado del depósito. Eso es también responsabilidad nuestra. Por eso Pablo es tan contundente. Pablo va a decir, porque nuestra exhortación no procedió del error ni de la impureza, no fue por engaño, sino que según fuimos aprobados por Dios para que se nos confiase el evangelio. Así hablamos, no como para agradar a los hombres, sino a Dios que prueba nuestros corazones. Pablo está diciendo, yo soy congruente. En mí van a encontrar coherencia entre lo que les enseño y lo que vivo. Y entonces Pablo pudiera decir también en ese mismo sentido, estoy guardando el depósito. Estoy guardando la palabra tal como es, porque la recibí así y la estoy dando así como se me fue dada, pero la estoy viviendo. Y ustedes pueden ser testigos de ello. Miren que al final Pablo va a decir, he peleado la batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. No hay problema, Pablo. Ahora, fíjense que el apóstol va a continuar hablándonos de las formas de tergiversar, de cambiar el depósito de la fe. No lo guardamos, lo tergiversamos, lo cambiamos, lo afectamos. Dice a su hijo Timoteo, evitando las profanas pláticas sobre cosas vanas y los argumentos de la falsamente llamada ciencia, la cual, profesando algunos, se desviaron de la fe. La gracia sea contigo. Amén. Fíjense esta recomendación última. Pablo es contundente con Timoteo. Y lo interesante de Pablo es que si uno lee las cartas a Timoteo y otras cartas, el mensaje siempre es positivo cuando toca a Timoteo. Como buen creyente, como buen cristiano, a pesar de toda la enfermedad que vive Timoteo, a pesar de toda la debilidad humana de Timoteo, Pablo dice, él es fiel, él es testigo, él merece que lo traten bien, él merece que la iglesia lo ame. Pero por lo que está viendo Pablo en él, piense que no lo dice el mismo Timoteo, se lo dice Pablo, porque Pablo está viendo que hay un ministro que es fiel. Y aquí Pablo a ese ministro le sigue instruyendo. La iglesia de Éfeso tiene que estar bien consolidada en la fe. Evitando las profanas pláticas. Evitando las profanas pláticas. Si uno lee estos dos versículos, lea el capítulo 1. Y usted se va a dar cuenta que estos dos últimos versículos son como un resumen del capítulo 1. Esto ya lo ha dicho Pablo al comienzo. Y parece que fuera una gran preocupación de Pablo para que la iglesia de Éfeso, que tenía problemas serios, pudiera alcanzar el testimonio que debe para ser la iglesia de Cristo. Fíjense cómo
por ejemplo, en el capítulo 1, los versículos 3 y 4, como te rogué que te quedases en Éfeso cuando fui a Macedonia, para que mandases a algunos que no enseñen diferente doctrina, ni presten atención a fábulas y genealogías interminables que acarrean disputas más bien que edificación de Dios, que es por fe. Así te encargo ahora. Fíjense, las profanas pláticas, las cosas vanas que generan es discusión tonta que no lleva a nada. Y al final no hay fruto de nada. ¿Qué es lo que quiere entonces Pablo con esto? Debe proteger el depósito de la fe. Timoteo debe protegerlo. Para eso fue llamado. No puede alterarlo Timoteo. No puede hacer nada Timoteo frente al depósito. Debe dejarlo tal como he dicho, igualito. Debe velar por la doctrina. Cuidar la doctrina, transmitir bien la doctrina, pero además evitando las profanas pláticas. Profanas pláticas. Diálogos que no generan crecimiento espiritual. Conversaciones que no ayudan a madurar en la fe. Interacciones con el otro que no sirven para ser mejor cristiano. Bla, 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 bla. Discutir, hablar, pero que no lleva a nada. Fíjense que dice vanas, profanas. Eso lo hará el mundo. Los cristianos sabemos qué hablamos y sabemos cómo hablamos y sabemos para qué hablamos. Y la intención última es bendecir al otro. ¿Y sobre qué base hablamos? Sobre la base de lo que Dios ha establecido. Y puede ser cualquier tema. Pero siempre Dios estará guiando la conversación y siempre Dios estará llevándonos a bendecir al otro en cualquier tema. Puede ser del trabajo. Y al final tú puedes sin querer darle luces al otro para que trabaje mejor y no te diste cuenta. ¿Pero por qué? Porque Dios, en su infinita gracia, ha usado tus labios para bendecir al otro. Y tú has sido consciente de que no estás hablando cosas sin sentido o cosas sin valor. Esa es la idea. Pablo es claro. Diálogos que no bendicen, ¿para qué? Conversaciones superfluas, ¿para qué? No tiene sentido. Y dice Pablo, y los argumentos de la falsamente llamada ciencia. Es interesante la expresión, pseudónimos nocios, de donde viene gnosis, un falso nombre dado a la ciencia. Gnosis, nocios. Esa es una práctica saludable para la vida de fe en la iglesia. Diálogos que no generan crecimiento espiritual, no. Diálogos que no ayudan a madurar en la fe, no. Diálogos que no aprovechan para nada, no. Pero además, para una buena vida de fe, Timoteo, cuando hables, habla con sustento, con argumentos. Yo he tenido problemas en la universidad con los estudiantes. Profesor, es que usted tiene que respetar mi opinión. Yo les digo, yo la respeto. El problema es que no sirve para nada. Y no sirve para nada porque no tiene fundamento. Y eso no es irrespetarla. Eso es decirle al otro que cómo debe dar la opinión frente a un hecho que exige fundamento, que exige base. Y cuando se entiende eso, tú vas a saber hablar. Y entonces vas a tener, lógicamente, en tu conversación, todo
un cuerpo que teórico, bíblico, que sostiene todo lo que dices. No hablas en el vacío. No hablas sin sentido. Pablo quiere eso. Por eso los cristianos tenemos que ser preparados. Tenemos que luchar por formarnos. Hablar. Fíjense que la clave aquí es falsa ciencia. La falsa ciencia que me lleva a mí a eso. Y usted ve unas discusiones tontas. Y usted le dice a los muchachos, pero, ¿de dónde te basas para decir eso? No, eso es lo que yo creo. No, si fuera lo que tú crees, todo lo que uno diga es ciencia. No, no, no. No es posible. O todo lo que yo diga tiene que ser considerado verdad. No, no, no es posible. No es posible. Por eso los cristianos, cuando hablamos del depósito de la fe, tiene que haber un sustento abajo. Un fundamento que sostenga el edificio de lo que estoy diciendo. Si no, ¿para qué? Mire lo que pasa hoy con la doctrina. Para que tú seas bendecido, tienes que estar bajo mi cobertura. ¿Desde dónde lo dices? Muéstrame un texto bíblico y dame un argumento serio para decir eso. No lo hay. ¿Y entonces cómo lo crees? Pacta con Dios. Dios quiere prosperarte. Dale 1 millón y Él te devuelve 10 millones. ¿De dónde sacas eso? ¿Dónde está el fundamento bíblico? ¿Dónde se sustenta? En ninguna parte. Si estás enfermo, estás en pecado. ¿Dónde dice eso? Porque porque uno utilizó una tradición judía, ya vas a decir que eso es así. Y Jesús les va a decir, no, no es así. Y entonces, fíjense las argumentaciones que tenemos que dar desde la Biblia para poder sustentar lo que decimos. Esa es la idea de Pablo. Un buen ministro, un buen testigo del Evangelio sabe lo que dice y desde dónde lo dice. No podemos profesar la fe sin tener fundamento en la fe. No podemos. Piénselo. Bueno, inclusive si usted habla de la ciencia, ¿cuántas mentiras nos ha dicho la ciencia a través de la historia? Yo me acuerdo que cuando a mí me dijeron, y estaba yo en grado 8º, 9º, me acuerdo que el profesor dijo, primero en mi tiempo se daba prehistoria, en 6º de bachillerato. Prehistoria. Hombre de Piltdown. ¿Se acuerdan del hombre de Piltdown? Y resulta que pasa el tiempo y era una gran mentira. Que no hay tal hombre. Que fue un invento de un científico que cogió un cráneo humano y lo pegó a una quijada de orangután. Y se lo cogieron en la mentira. Pero eso fue aceptado inicialmente. ¿Y cuántas mentiras nos ha dicho la ciencia? Búsquelas. No, hasta la ciencia hace eso. Y es ciencia. Y fíjense que en la ciencia la cosa también es compleja, porque tienes que mostrar sustento, argumentos. Cualquier conocimiento en la ciencia tienes que someterlo a un proceso de falsación. ¿Para qué? Para ver si es verdad. Si no es científico no te lo va a creer. ¿Y por qué crees tan facilito la Biblia? En el sentido de la mentira que te digan, comillas bíblicas, voy a decirlo de esa manera. ¿Por qué crees tan fácil la mentira bíblica que te dice? ¿Mm? Un hombre de ciencia todo lo prueba. O por observación o por experimentación. ¿Y nosotros por qué no probamos lo que nos dicen?
¿Por qué no somos como los de Berea? ¿Mm? Que confirmaban con las escrituras para saber si lo que se les decía era así. Claro, y es que eso es lo que hay que hacer. ¿Para qué? Para que no nos metan argumentos falsos y podamos tener claridad meridiana de la fe heredada, de la doctrina heredada, del depósito de la fe, para no ser desviados de la fe. Fíjense que Pablo dice aquí, la cual profesando algunos se desviaron de la fe. Claro, no podemos ser incautos, no podemos tragar entero. No podemos creer de buenas a primeras aquel que nos predique y, ay, sí es verdad. No. La Biblia misma me dice que yo debo tener ese espíritu de investigación, de confirmación de la verdad, más cuando se trata de la verdad de Dios, más cuando se trata de la verdad de Dios. Entonces, hermanos, Pablo está hablándonos aquí de un tema crucial. Le está diciendo a Timoteo, ojo con lo que puede suceder. Nada de diálogos vanos, nada de conversaciones sin sentido, nada de relaciones en donde los temas sean fútiles, es la palabra. No, nada de eso. Que tengan peso en la vida de fe, que tengan sentido y que sirvan para madurar, para crecer, para perfeccionarnos en la fe. Pero ojo, ojo con lo que te pueden transmitir, que probablemente sea mentira. Existe la falsa doctrina, existe la falsa ciencia. Por eso Ireneo dijo, la verdadera ciencia es la doctrina de los apóstoles y de los profetas. Ojo con eso. Si tú tienes claridad de la doctrina de los apóstoles y de los profetas, que es revelación pura, vamos bien. Nadie te va a enredar, nadie te va a engañar. Porque la falsa ciencia no toma esto con fundamento serio, sino que los fundamentos se los inventa o crea doctrinas a partir de la Biblia, pero de manera errada, que es lo que está sucediendo hoy. En la predicación de hoy está pasando eso. Ustedes se dan cuenta. Yo espero que sí, porque si algo pasa en la televisión hoy, es eso. ¿Cuántos predicadores enseñan tanta cosa que es pura mentira? ¿Y cuántos creen eso? Todavía hay gente que cree que los billetes hablan. No, 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 no. Todavía hay gente que cree que puedo hacer pacto con Dios. ¿Cómo se te ocurre? Cuando la Biblia niega eso. Yo no puedo hacer pacto con Dios por una simple razón. Yo no estoy al nivel de Dios. Y entonces, ¿cómo crees eso? Miren que Pablo está diciendo, ojo con lo que aprendes, ojo con el depósito de la fe, ojo porque hay falsa ciencia. La verdadera ciencia, como dijo Ireneo de Lyons, o de Lyons, como dicen algunos, la verdadera ciencia es la doctrina de los apóstoles y profetas. Así que, ten cuidado. Y lo otro, miren que Pablo y los ministros de aquel tiempo vivieron no solamente con herejías a su lado, sino que aún dentro de la iglesia se quiso imponer un legalismo judío y el gnosticismo griego. Mire la ciencia falsa ahí metida. Galacia,
Fíjense que la iglesia de los Gálatas sufre un problema de doctrina cuando los judíos ahí dentro hacen su trabajo, haciendo que la iglesia crea que es necesario que son necesarios algunos ritos para ser verdadero creyente. Igual va a suceder con el gnosticismo griego. ¿Por qué creen ustedes que las cartas de Juan se escriben? El mismo Juan escribe el Evangelio haciendo unas claridades sobre Jesucristo. Porque todo aquel que no confiesa que Jesucristo vino en carne, ¿qué es? Un falso. ¿Y quién predicaba eso? Los gnósticos. Jesús fue hombre en apariencia, mentira. Pero hubo gente que lo creyó. Fíjense el fundamento. Fíjense que nosotros tenemos que buscar sentido a los textos, pero desde lo que el depósito de la fe nos enseña. No puede ser de otra manera. Y fíjense que ambos, tanto gnósticos como judíos, tergiversaron la justificación, la santificación, la salvación, la redención. En el fondo, para ellos, todo eso era esfuerzo humano y la gracia quedaba relegada. ¿Y cuántos creyeron eso? Muchos. ¿Y por qué lo creyeron? Porque no hicieron el ejercicio de perfeccionarse en la doctrina, en el depósito de la fe. Y miren que le dice al mismo Timoteo, dedícate a la exhortación, a la lectura y a la enseñanza. Timoteo, prepárate más. Timoteo, perfeccionate más. Timoteo, madura más en la doctrina. ¿Por qué? Por todo eso que está pasando. Así que, hermanos, este final es hermoso por esto. ¿Cómo creerle a un gnóstico que la esencia de mi salvación está en mí mismo? Que dentro de mí mismo tengo yo la sustancia que me hace a mí ser salvo y que yo puedo encontrar inevitablemente, porque nací con ella. Y lo predican, y lo creen, y lo siguen. En fin. Y termina Pablo diciendo, la cual profesando algunos se desviaron de la fe. Claro, ¿qué hacen estos movimientos heréticos si no desviar de la fe? ¿Cuántos padres de la iglesia escribieron sobre herejía? Muchos, porque en su tiempo la herejía estaba en boga y tenían que estar advirtiendo a la iglesia, ojo con estas doctrinas. Ebionitas, marcionitas, el otro que fue un movimiento, se me escapa el nombre ahora, ebionitas, marcionitas y los monarquianos. Ahí mismo con Pablo y no tenía Pablo que estar ahí y los apóstoles antes estar ahí pendientes de eso. ¿Para qué? Para que la iglesia naciente se protegiera. Hermanos, toda falsa doctrina desvía de la fe. Hermanos, te predican la verdadera doctrina, pero estúdiala, pero confírmala, pero afírmala, pero apréndela, pero vívela, pero predícala. Guarda el depósito de la fe. Miren que Juan dice, amados, no creáis a todo espíritu, probad los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. Fíjense esa frase,
probar los espíritus, si son de Dios los espíritus, están pensando en un espíritu normal, un espíritu diabólico, para reprenderlo y echarlo. No, Juan no está hablando de eso. Está hablando de los mentirosos que salen en el mundo, que predican la mentira, a los que hay que discernir para no caer en el falso conocimiento, para no caer en la blasfemia, para no vivir como un descuidado cristiano. Así que, hermanos, esto es serio. Bueno, los ebionitas. Jesús es el Mesías, pero un profeta humano. No era Dios. Vivió la ley, pero era un hombre excepcional. Fíjense, ahí al ladito de Jesús, primer siglo, herejía. Si no estamos preparados, ¿qué hace un ebionita? Me engaña. Al final termino como hereje. Los marcionitas. Bueno, acuérdense de Marción. No, el Nuevo Testamento, eso no se debe aceptar porque ahí presentan un Dios violento. El Dios del Antiguo Testamento no es el Dios verdadero. El Dios verdadero es el del Nuevo, que es puro amor. Ay, si me cogen así y realmente leo, oye, ¿verdad que aquí Dios... Y no entiendo el texto del Antiguo Testamento, ¿cómo termino? Desviado de la fe. Desviado de la fe. Los docetas. Jesús fue aparentemente hombre. No hubo gente que siguió el docetismo. Ellos decían, no, es imposible que si Él es Dios sea materia. Hablando de Jesucristo. Materia y espíritu son como el agua y el aceite. Son opuestos. No puede ser. ¿Y no fue Jesucristo Dios? Hombre verdadero y Dios verdadero. Hermanos, hay que estar preparados. El monofisismo. Cristo tiene naturaleza divina, pero la naturaleza humana la absorbe lo divino. Al final, Jesús tiene una sola naturaleza, la divina. Los adopcionistas. Jesús fue adoptado como hijo de Dios en el momento del bautismo. Mire que las herejías estaban, las falsedades estaban, las mentiras estaban. ¿Qué tal una iglesia que no se forma en el depósito de la fe? ¿En qué termina? ¿En qué termina una persona que no tiene claridad de la Biblia? Es lo que está pasando hoy. Lastimosamente, gente que está pactando, gente que está declarando. Decláralo. ¿Cuál decláralo? ¿De dónde salió eso? ¿Y qué poder tienes tú para hacer realidad eso? ¿Y acaso Dios es tu mandadero o qué? Yo le doy órdenes a los ángeles y ellos me buscan mis joyas, dijo una profeta, comillas. A mí no se me pierde nada, porque yo ordeno a los ángeles. Error, herejía, pero le creen. ¿Dónde dice eso en la Biblia? ¿Mm? Se abrió un portal. Herejía. Usted ve la televisión hoy, y voy a decirlo claro, prende enlace y verá que hay pura enseñanza que tiene unos mensajes heréticos. Hermanos, vea lo que nos está diciendo el apóstol Pablo aquí.
Y se lo dice a Timoteo y a nosotros. Tenemos que ser cuidadosos con la doctrina. Debemos cuidarla, debemos atesorarla, debemos mantenerla, como dijo el profeta, a la ley y al testimonio. No hay más. ¿Cómo le crees a un hombre y desechas la escritura? Y a un hombre que se inventa una doctrina y la crees. ¿Y por qué la crees? Porque no eres capaz de confirmarla en la escritura, porque no estudias la escritura, porque no estudiamos la escritura. Entonces, hermanos, fíjense, Pablo está diciéndole a Timoteo, y era pastor. Timoteo, ojo, mucho ojo, porque puedes caer en el error, desviado de la fe. Y al final le dice, la gracia, Timoteo, sea contigo. Que sea Dios quien te ayude, que sea Dios quien te dirija, la gracia del mismo Señor sea la que te tome y te lleve por un verdadero camino de ministerio y predicación y enseñanza. Hermanos, no nos durmamos, como dice la Escritura. Velemos, como dice la Escritura. Estudiemos la Escritura, como dice la Escritura. Ya se acuerdan de los bereanos, como dijo Jesús, escudriñar las Escrituras, dijo Jesús. Y esto no nos va a pasar. Pero vivamos la Escritura para no terminar siendo como aquel que no guardó el depósito de la fe. Hermanos, si no eres precavido, te enredarán en el mundo, porque lo que hay en este mundo hoy son herejías, dominionismo, pulula, reino ya, pulula, abunda. Y no vamos a ser cuidadosos. Que sea el Señor haciendo de nosotros testigos del Evangelio, pero guardadores del depósito de la fe. Y que sea Él quien nos ayude realmente para poder llevar ese depósito a los hombres de este mundo. Y Dios en su gracia salve a muchos e integre muchos a su iglesia. Amén. Oramos, hermano. Padre nuestro, Dios todopoderoso y eterno, gracias por esta palabra, Señor. Como siempre, es un mensaje que nos anima, que nos alerta, que nos advierte, que nos despierta precisamente para ser personas que ante la predicación de hoy abre bien sus oídos, su mente y su corazón para discernir lo que es bueno, lo que es agradable y lo que es perfecto en Dios. Para ser personas que en la gracia no se dejan engañar porque tienen fundamentos bíblicos para sustentar la doctrina como debe ser y hablar de la doctrina como debe ser. Y entonces sí, y damos gracias a Dios por ello, nos volvemos sal de la tierra y luz del mundo por pura gracia. Es la misma palabra, la que guardamos, la que cuidamos, la que protegemos, tal como ella es, la que nos llevará a lograr esta meta, ser luz, ser sal y alcanzar a muchos para el reino de los cielos. Pero para perfeccionar a muchos, para que sean buenos testigos de esta verdad y glorifiquen al Dios Trino que está en los cielos. Y a ese Dios Trino y a ese Dios Uno, gloria
y honra y alabanza por siempre. Amén.